factores, con otros elementos periféricos, como es la posible premeditación y demás, que no lo ha sido. A ver. Vamos a, si os parece, a saludar a Sara Rico, psicóloga y especialista en análisis de la personalidad. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Nos llama la atención la actitud de Daniel Sancho, ¿no? En esas reconstrucciones, incluso en las conversaciones que este programa ha podido tener con él. No sé si hay una definición o cómo podrías tú catalogar su perfil. Bueno, primero de todo, a mí me gustaría empezar diciendo que no es posible hacer un diagnóstico sin conocer auténticamente a la persona. Ahora bien, lo que sí que se puede hacer es pues plantear hipótesis. Yo creo que una de las dificultades que han sido constantes a la hora de tratar de acercarnos a esta persona es que continuamente estamos intentando analizar la psicología de una persona sin ser capaces de distanciarnos de la nuestra. Entonces, hemos estado... bueno, el otro día, por ejemplo, yo escuchaba algo que me preocupa bastante, lo hago con todo el respeto hacia los profesionales de la salud, pero escuchaba a un psiquiatra afirmar que esto no parecía corresponder con una personalidad de un psicópata, y a mí me preocupa bastante porque si empezamos a considerar que un sujeto neurotípico es capaz de matar, no digo de matar, que matar realmente es muy fácil, en un estado de una emoción muy alterada, con cualquier peso de 5 kilos, yo golpeo a una persona y la puedo matar. Descuartizar un cuerpo requiere de unas condiciones previas muy determinadas. Entonces, yo creo que para dejar de lado un poco los clichés que siempre terminan vinculando la criminalidad, parece que únicamente que con los estratos más bajos. A mí me preocupa mucho ese tipo de perfil que se da en estratos altos, que está relacionado con la falta de tolerancia a la frustración y de límites adquiridos, que tiene que ver con este tipo de trastornos que a la hora de relacionarse con problemas de la vida adulta no tienen freno. No tienen freno porque no saben perder y porque prácticamente tienen un historial de vida que solo les ha enseñado a salirse con la suya. Para mí es de lo que estamos hablando, y por supuesto cuando contemplamos las mentiras tenemos que tener en cuenta que un sujeto que está acostumbrado, primero, el otro día yo explicaba que al final las personas con problemas de estructura de personalidad están contando su grandiosa historia, y contar tu grandiosa historia incluye, por supuesto, pues las mentiras. Las mentiras me sirven para controlar, para que las cosas no se salgan del contexto que yo deseo. Y bueno, yo creo que ese es un poco frente al perfil que nos hallamos. Sara, hablas tú de esas mentiras. Lo que hemos visto es que a nosotros nos ha llamado la atención, ¿no? Él, con una compañera, hablaba por teléfono y le contaba que estaba muy bien, le trataban muy bien y que estaba de cena con 20 policías en el restaurante más lujoso de Tailandia. ¿Podemos hablar de vanidad? Bueno, estamos hablando de narcisismo. Es decir, cuando hablamos de narcisismo estamos hablando de personalidades que son incapaces de soportar. Incluso, miremos que hay una cosa que a mí desde el primer momento, porque al final, como digo, nos vemos tan sesgados porque intentamos siempre analizar al otro desde lo que nosotros somos y nos resulta imposible realmente abandonar ese yo no podría o yo no sería. Cuando salieron las primeras imágenes del detenido, fijémonos que hay un lenguaje físico en el que prácticamente cualquier persona, incluso estamos hablando de asesinos o de criminales que han cometido actos atroces, cuando son detenidos casi hay un gesto automático que es este. Sí, ponerse las manos detrás. Sí. Bueno, no, y que es bajar la cabeza para tratar de no ser tan reconocido ante algo que por lo menos en alguna célula de nuestra mente consideramos como no digno, ¿no? Sí. Pero yo a esta persona, concretamente, la veía sacar la espalda y prácticamente levantar un poco la cabeza. En su cara no había ningún tipo de rastro de culpa, de vergüenza. Es decir, yo no veía a una persona realmente avergonzada o con algún tipo de deseo de ocultamiento, sino más bien creo que ante esta fama repentina adquirida, sí, por un posible asesinato, él solamente estaba disfrutando de esa fama repentina y fin.
Y después, probablemente, pues sí que es verdad que otro tema que me gustaría nombrar es que, por favor, paremos de idealizar la inteligencia narcisista, que en el fondo es bastante escasa. Por ejemplo, lo estamos viendo en la falta de inteligencia emocional a la hora de calcular riesgos. Bueno, pues se ve que ahí no ha estado muy ducho. Sara Rico, muchísimas gracias y lo apuntabas tú muy bien, ¿no? Podemos hacer un análisis con lo que tenemos, pero hay que conocer más en profundidad todo el caso. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Es curioso lo que ha dicho, ¿no? Esa sensación de me voy a salir con la mía, ¿no? Yo no voy a perder con esto, y a lo mejor quizás esa actitud que le vemos o cómo ha llevado el proceso, ¿no? Porque ella dice sobre todo, no penséis como pensaría vuestra cabeza, sino como la cabeza de un supuesto criminal, cómo hay esa premeditación, cómo luego se va de fiesta, la tranquilidad con la que actúa después, una vez que es detenido. Me ha parecido